Constitucional. Tema 39. Órgano legislativo. Antecedentes e importancia. La doctrina de la separación de poderes, que otros llaman distinción y distribución de poderes, cuya fundamentación vimos en la primera parte de este texto, es tan antigua que algunos creen encontrarla en los escritos de Aristóteles, en el instrumento de of Gourmet de Gorway, como ya lo sabemos, que propuso crear un gobierno independiente frente al Parlamento, y lo que pensaba que no es bueno que los mismos hombres que hacen las leyes las apliquen. El autor efectivo de la doctrina teórico-constitucional del equilibrio de poderes es Brocket, dice Smith, en quien se inspiró Montesquieu para desarrollar su famosa obra. El espíritu de las leyes, que nos traza un cuadro ideal de la Constitución inglesa. Para que no se abuse del poder, es preciso que, gracias a la disposición de las cosas del poder frente al poder, todos estarían perdidos si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales o de nobles o de pueblos ejerciesen estos tres poderes en el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares. Esta concepción filosófica jurídica de los tres poderes, dicen Duverger, que estarían por naturaleza y por esencia separados, es discutible en realidad. Esta teoría abstracta constituye una justificación ideológica para un objetivo muy concreto: debilitar a los gobernantes en su conjunto, haciendo que se limite recíprocamente. Bajo esta perspectiva de la separación de poderes, lleva consigo dos aspectos muy distintivos que se actúan en planos muy diferentes. Uno, la separación del Parlamento frente al gobierno, que afecta a los gobernantes en el sentido amplio del término. Dos, la separación de las jurisdicciones con relación a estos gobernantes, que permiten su control por jueces independientes. De los tres órganos que constituye el gobierno, llamado comúnmente poderes, el legislativo es aquel donde el pueblo está más directamente representado y ejerce su soberanía. La libertad del Parlamento frente al representado y ejerce sus gobernantes. La libertad del Parlamento frente al gobierno se logró a través de varios siglos en el que la evolución del derecho constitucional marcó progreso capitales. El sistema político dominante durante el siglo hace notar Lowenstein, el absolutismo de la corona y de las clases unidas. A ella entregó, no sin haber luchado fuertemente, su monopolio del poder político. Por otra razón, el mismo autor agrega que el objetivo de la primera época del constitucionalismo fue liberar al Parlamento de la influencia gubernamental. En cuanto a su composición y funciones, a propósito, Duverger observa que se
pretendía hacer el Parlamento el poder principal y que el gobierno se limitara a aplicar las leyes votadas por los parlamentarios. Por eso el gobierno es calificado de ejecutivo, pero este término es impropio. El gobierno es siempre mucho más que ejecutor de la decisión parlamentaria. La terminología liberal era un arma de combate contra los gobiernos monárquicos que querían debilitar en beneficio de los parlamentos elegidos. La independencia del legislativo se alcanzó desde el momento en el que sus miembros son elegidos directamente por el pueblo, elegidos que por otra parte les rodea de prestigio y los coloca más cerca de la fuente del poder que los ministros del Estado. Por ejemplo, más adelante veremos sobre qué prerrogativas y atributos se asienta esta independencia, que sirve de freno y contrapeso de desborde del Ejecutivo. La difusión del legislar es mucho más antigua que la existencia del legislativo como un órgano específico e independiente. En Grecia, los hombres libres se reunían en el agora para aprobar leyes y deliberar sobre asuntos de intereses públicos. En Roma hubo varias clases de asamblea. El Senado de las comitías curiata, conturiata y tributa, el concilium plebis. En la monarquía absoluta, el monarca detentaba todos los poderes y era legibus solutus. Solo él podía dictar leyes, imponerlas, abrogarlas, etc. En los regimientos autocráticos de todos los tiempos, esta función correspondía a un pequeño grupo de privilegios. La primera constitución en consagrar la separación de poderes y el poder legislativo como un órgano independiente fue la de 1787 en Estados Unidos. La segunda fue la francesa de 1791. Tradicionalmente se ha considerado que el Parlamento es el auténtico delegatorio de la soberanía popular y por esto figura en primer lugar en la mayoría de las constituciones. En todas las de América, incluidas las de Estados Unidos, en la de Alemania, España, etc., Francia, Portugal y Chile, colocan adelante al Poder Ejecutivo. Esta preeminencia ha sido mellada, sin embargo, por las razones que mencionamos abajo en el puesto 6 de este capítulo. Hoy ya no se puede, dice Viet dar campos a la altura del siglo en el que vivimos, afirma ni doctrinamente ni tácticamente que la función legislativa sea la función principal ni más importante del poder político. La realidad actual desmiente que existe un solo Estado en el mundo donde haya predominio necesaria del órgano legislativo, ni siquiera en los Estados con forma de gobierno parlamentario. 2. Orígenes. En la Edad Media, un parlamento o parliamentum era en Inglaterra
Generalmente una reunión de Zei en consejo a la que eran llamadas los jueces para considerar ruegos y peticiones elevados en Zei en una sesión de la curia regis. Las peticiones eran resueltas mediante decisiones judiciales u órdenes al serif. Con la palabra parlamentum se designaba un colloquium, que era una reunión de clérigos de los lores o de los representantes de condados. Exactitudes cuando nació el Parlamento, algunos dan en el año 1265, como se ha dicho al comienzo, era la curia regis de los reyes normandos el primer uso que se conozca de la palabra parlamento referida al consejo data de las postrimerías del reinado de Enrique II. Sin embargo, el Parlamento equivalía en esos tiempos a una discusión sostenida por varias personas en una reunión, y se emplea todavía para designar las reuniones de algunos tribunales. La palabra se usó oficialmente en el Estatuto de Westminster en 1275. En los tiempos modernos de monarquía absoluta de los siglos opusieron varias formalidades al desarrollar el Parlamento en Europa, pues no convenía a sus intereses al funcionamiento de un destituyó el viejo orden que encantaba esas monarquías, y aunque algunos de estas subsistieron hasta el gobierno representativo recibió un primer impulso con dicha revolución y con las guerras napoleónicas que le siguieron. La soberanía nacional, primero y popular, después fue proclamada en las declaraciones de derechos del hombre y de los ciudadanos 1789 y en la Constitución francesa de 1791. Desde 1815, cuando cayó Napoleón I y se erigió la Santa Alianza, hasta 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, se extendió en Europa la institución parlamentaria. 3 denominaciones. Según los países, varían las denominaciones que se da al órgano legislativo. Congreso en los Estados Unidos de América, Argentina y otros países. Parlamentos en Inglaterra, Francia, Italia e Irlanda. Cortes Generales y España. Asamblea Federal en Suecia. Soviet Suprema en la URSS, Dieta en Japón, Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia. 4. Sistemas unicameral y bicameral. La evolución del Parlamento en Inglaterra y su formación como un poder separado compuesto de 2 cámaras se explica porque en la Cámara de los Lores encontró representación la aristocracia, en tanto había contribuido en su lucha con la corona a financiar la independencia del Parlamento ocurrida las revoluciones norteamericana y francesa. La mayor parte de los parlamentos se organizaron siguiendo
el modelo inglés, que se adapta a las ideas liberales de la época para proteger el poder social de ciertos estamentos y clases contra una democracia radical. De esta manera, Benjamín Constant concebía la Cámara de Diputados elegidas por sufragio popular como representante de la tornadiza opinión pública, mientras la Cámara Alta, basada en la herencia, era impresentante de la duración y constituidas. Según González Casanova, las primeras constituciones liberales expresan el compromiso entre la monarquía aliada de la nobleza y el clero y la burguesía progresista. Los justificativos que tradicionalmente se ha dado al sistema bicameral, aparte de la explicación histórica que acabamos de ver, pueden resumirse diciendo que se requiere una instancia de equilibrio de reflexión para morigerar los impulsos no siempre bien encaminados de la Cámara Jóvenes, donde a veces se imponen la pasión y el apresuramiento. La Cámara Alta, o de los senadores o de los lores, como quiera que se llame, actúa como a freno o contrapeso dentro del mismo órgano control intraórgano, con la expresión de los Lowensteins para equilibrar las funciones legislativas. El Senado es el plato donde se enfría el café de la taza de los representantes, dijeron Washington y Jefferson en las albores de la Unión Norteamericana. Los partidarios del unicameralismo aducen que la voluntad democrática y unitaria del pueblo debe expresarse en una sola cámara para evitar contradicciones dentro del mismo poder, demoras en el proceso legislativo y antagonismo entre ambas cámaras. El debate entre los partidarios de estos dos sistemas fue particularmente encendido a comienzos del siglo XX y todavía sigue interesado a algunos, pero se nota que el bicameralismo va perdiendo terreno, pues hay una tendencia a suprimir la segunda cámara, excepto en los estados federales, donde cada estado encuentra representación en el Senado. Según nuestra Constitución, artículo 145, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesto por dos cámaras, las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que la Constitución boliviana estableció tres cámaras de tribunos, senadores y senadores. La de 1831 las redujo a dos en 1861 y 1872. Se redujeron a una, pero la Constitución de 1878 repuso en definitiva las dos cámaras. 5 cámaras
las corporativas y económicas. En la ola individualista e igualitaria de la Revolución Francesa, dice Louet-Train, se hundieron todos los pilares hasta entonces existentes de la estructura orgánica de la sociedad. La ideología democrática salió vencedora con sus concepción mecánicas del sufragio universal, un hombre, un voto, sin consideración de su cualidad intelectual y de su condición económica. El excesivo juego político a que este sistema dio lugar produjo y a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX un cierto cansancio en cuanto a los partidos y al mecanismo parlamentario. Se trató entonces de dar a las cámaras o a una de estas un carácter corporativo, gremial y profesional, buscando la representación de los grupos socialmente productivos. En 1891 y 40º año, 1931, de los papas León del siglo XVIII y Pío del siglo IX, que pusieron desde relieve la función y los derechos de los trabajadores, ya que países católicos como Italia, España, Portugal y Brasil ensayaron experimentos de este tipo en el sistema que se desarrolló en los regímenes fascistas y comunistas, en los primeros para sustituir la representación política con una representación profesional mediante una sola cámara económica que suplantaba al parlamento político, y en los segundos mediante una cámara económica paralela a la política. La Constitución de Yugoslavia de 1974 disponía que la Asamblea, órgano supremo de poder en el cuadro de los derechos y deberes de la comunidad sociopolítica, está formada por 3 consejos: en el Consejo de Trabajo, asociación con delegados de los trabajadores; el Consejo de las Comunidades Locales o de Municipios; y el Consejo Sociopolítico. En Alemania Federal, Baviera es el único land que tiene una segunda cámara llamada Senado, y cuya mitad de sus miembros, 30, representan a los empresarios y profesionales liberales, 11 a los sindicales, 10 a los órganos religiosos y de caridad, 3 a los centros superiores de enseñanza y 6 a los municipios. Algunas democracias occidentales han instituido consejos económicos que no son cámaras legislativas sino asambleas constitutivas. Las constituciones de Weimar 1919 estableció el Consejo Económico de Reich, y en el 1924 Francia instaló el Consejo Nacional Económico, que fue activado en 1936 por el Frente Popular e incluido en la Constitución de 1946 y 1958. La ordenanza de 29 de diciembre de 1958 reglamenta la Constitución y funcionamiento de este Consejo. Consta de miembros
permanentes y excepcionales, llamadas estos últimos por el gobierno en razón de su competencia para integrar el Consejo durante 5 años. Hay 200 miembros permanentes, 45 representantes de los asalariados, 41 de las empresas industriales, comerciales y artesanales, 40 de las agricultura, 15 de las actividades sociales, 15 de los campos económicos, social, científico, la cultura, 7 de actividades diversas, turismo, etc. 2. Las clases medias y 35 representantes de los territorios de ultramar. El Consejo Económico Social, que así se llama ahora en Francia, puede por propia iniciativa aconsejar al gobierno en materias de su competencia, proponer reformas y llamar las atenciones sobre ejecución de planes y programas. Puede ser consultado por el gobierno sobre proyectos de decretos y de leyes y sobre problemas económicos y sociales que efectúen la República obligatoriamente. Se debe recabar su información respecto a leyes programáticas y planes económicos y sociales. En Italia, el Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo, artículo 99 de la Constitución de 1947, es consultado por el gobierno y por el Parlamento en la redacción de leyes y tiene derecho de iniciativa legislativa. En España, el Consejo Económico previsto en el artículo 1312 de la Constitución, asesora del gobierno en la elaboración de planes y proyectos con la participación de las comunidades autónomas, de los sindicatos y organizaciones profesionales. Críticas al parlamentarismo. El abandono del sistema socialista en la mayoría de los países de Europa Oriental, la desaparición de las dictaduras militares en América Latina y el auge del neoliberalismo en el mundo han puesto de moda otra vez en el curso de los años 80 la institución de la democracia liberal, con el Parlamento en primer lugar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo y particularmente después de la Guerra Mundial, el Parlamento ha sido criticado tanto por su defecto institucionalmente como por la incompetencia, irresponsabilidad y corrupción de muchos de los parlamentarios aquí en toda parte. Carl Schmitt afirma, por ejemplo, que los parlamentos actuales han perdido 3 de sus atributos cardinales. Ha desaparecido en ellos la discusión, la publicidad y la representación. En la mayor parte de los estados, el parlamentario ya no es, según Schmitt, un lugar de controversia racional donde una parte de los diputados convenza a la otra y se llegue a un acuerdo público como resultado de debate. La posición del diputado se encuentra fijada con el partido. La coacción del grupo es una práctica del parlamentarismo actual. Por otra parte, sostiene que ya no hay
libre ni pública distinción en asamblea, porque todo se decide previamente en deliberaciones secretas y en cabildeos anunciados en resultados en forma de votación. A la votación preceden según una práctica que procede de otras épocas, discursos de los distintos partidos. Por lo tanto, concluye Smith, el parlamentario ha perdido su calidad representativa porque las decisiones fundamentales se adoptan fuera de él. No es más que un eslabón en el fundamental, un eslabón en el amparo de la autoridad del Estado. Se dice también que los parlamentarios piden mucho tiempo en discusiones estériles que nada o poco contribuyen a resolver problemas nacionales. Es casi un lugar común, dice Piedad Campos, señalar los defectores de parlamentos y propugnar su abolición o cambios de estructura. La realidad marca un contraste sobrio en el énfasis que el constitucionalismo moderno puso en esta institución, y de este contraste nace una gran desilusión. Agrega, observa, como lo hace Schmidt y muchos otros, que los parlamentos son instrumentos de los partidos políticos y no de la voluntad popular. Seguidamente consignados un breve registro de críticas hechas por dirigentes políticos, instituciones y periodistas de varios países al Parlamento y a los parlamentarios. 1. Patio trasero del Ejecutivo. En 1986, Movimiento Boliviano Libre denuncia que la bipartidaria conforman por MNS, ADN en los hechos reemplaza en funciones al Parlamento Nacional, porque el Ejecutivo ha convertido al Congreso Nacional en su partido trasero diario. Presencia a La Paz 2786. Similares críticas se hacían al manejo de COPAP, Comité Político del Acuerdo Patriótico, ADN MIR del Congreso, en beneficio de los dos partidos al actual. 2. Dicta y viáticos exorbitantes. Desde 1982 se ha criticado al afán constante de los parlamentarios de incrementar sus dietas, de efectuar cuantiosos gastos en viáticos y pasajes. Un diputado, Edwin Aguirre de MNS, llamado la atención sobre la anguria e irresponsabilidad de senadores y diputados al haberse fijado dietas excesivas y pagarse un aguinaldo que no corresponde y que es atentatorios contra la ley de las buenas costumbres, las arcas fiscales y responden de respeto que se debe al país y a su pueblo. Diario Presencia 189.
Muchos otros comentarios periodísticos y pronunciamientos han censurado estos hechos con indicaciones de nombres y montones cobrados. 3. Asistencia irregular. Solo el 50% de los diputados elegidos en 1985 asistieron permanentemente a las sesiones camarales durante 1987, según un sondeo que realizó el diario Presencia. De los 130 diputados, 66 tienen asistencias permanentes a las reuniones, 43 irregulares y 13 jamás asistieron. Presencia 14, 388. Estos coinciden en declaraciones hechas por el diputado Alfonso Ferrufino del MBL en un programa conducido en el canal 13 de Cochabamba por la periodista Mari Kovic el 22 de febrero de 1989, sobre que de 160 y de estos participan regularmente en las discusiones 5 o 10. 4. Nepotismo y burocracia. Salvo error u omisión, hay en la Cámara Baja 704 funcionarios rentados para 130 honorables, es decir, 5 o 4 personas por cada diputado, entre asesores, funcionarios jerárquicos y de apoyo, 2 o más secretarias comparten un escritorio, no por turno uno, y etc. Un vendedor de seguro puede asesorar en asuntos de ecología, conservación de especies silvestres, o que un licenciado en química industrial opine y siente doctrina en materia de derecho constitucional. Presencia 9 en el siglo 9. 88. 5. Turismo legislativo. Con una numerosa delegación, Bolivia participó en la 84 conferencias de la Unión Interdepartamental realizada en Punta del Este, Uruguay, de 15 al 20 de octubre de 1990. Los 10 diputados y senadores que asistieron no pudieron coordinar su trabajo en la conferencia y como consecuencia no presentaron ningún proyecto de resolución y tampoco fueron invitados a formar parte de los comités de redacción de resoluciones, según informó desde Punta del Este Luis Bredok. Presencia 30, 10, 96. Legisladores que no legislan. Desde 1982, el Congreso no ha revisado ni actualizado los códigos y leyes de facto aprobados entre 1971 y 1978. Labor que solo se ha hecho en pequeña parte. No se ha aprobado leyes fundamentales como la de partidos políticos y aguas, código electoral, de reforma administrativa, etc. Se ha vuelto a incurrir en la actitud tremendamente discursiva que no
dice en la responsabilidad política de quienes constituyen el Parlamento. Declaraciones del diputado Guillermo Richter al diario Presencia de la Paz, 14-12-89. Estados Unidos de América. 1. Corrupción, vicio y soborno. En los últimos 9 meses, un congresista norteamericano ha sido enviado a la cárcel, otros expulsados, sentenciados por el mismo delito. Media docena han confesado ser alcohólicos y uno han cometido delitos sexuales. En virtud de todo ellos, moralidad de Capitolio se encuentra en tela de juicios. Noticias de F. En el diario Las Américas de Miami. Cada día de los senadores siguen aceptando la forma de soborno a los que dan el perfecto nombre de honorarios por conferencia, comentarios editoriales. Beneficios y privilegios de los congresos. Los congresales estadounidenses. Brasil. Nepotismo extraordinario. Los siguientes A mí una vez que me ha golpeado aquí, de aquí me ha dado corte, desde así me pegaba y ya estaba chorreando, me chocaba algo y ya estaba.